Muy buenas tardes, vamos a dar inicio. Desde el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, damos inicio a este webinar de hoy miércoles 7 de octubre del año 2020, año que las universidades públicas han declarado por la salud mental. Mi nombre es Alejandro Garita Pereira y de parte del equipo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, CETEC, quisiera extenderles un afectuoso saludo a quienes se conectan desde Costa Rica y otras latitudes. Esta charla, que las autoras han llamado Ecosistemas Integrales, Plantas Nativas y Conservación, es una más de varias que hemos venido organizando con el objetivo de divulgar ciencia desde la academia, pero accesible a diversos públicos. El día de hoy contaremos con la participación de dos panelistas de muy alto nivel y muy reconocidas por ustedes. Dos invitadas de la casa, como decimos nosotros, a quienes saludamos y por supuesto agradecemos el aceptar ser parte de estas actividades. Ellas tienen una sorpresa para ustedes y bueno, ya se las presentarán. Yo procedo a presentarlas. La máster Virginia Alvarado García es coautora del libro Plantas Nativas para el Control de la Erosión. Ha sido investigadora de la UNED durante 10 años y cuenta con mucha experiencia en temas relacionados con el control de la erosión, la rehabilitación ecológica y las cuencas hidrográficas. Buenas tardes, Virginia. Hola Alejandro, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por el espacio y todas las personas que se están conectando, como siempre, apoyando. Gracias. Muy amable de tu parte, gracias. Y la máster auxiliadora Zúñiga Amador también es coautora de la primera y segunda edición de el libro Plantas Nativas para el Control de la Erosión. Ella es docente en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED y se especializa en temas relacionados a la restauración ecológica, el paisajismo, las plantas nativas y otros relacionados. Buenas tardes, auxiliadora. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por el evento y también a todos los que están en este momento conectados. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Así las cosas, entonces les dejo con las panelistas invitadas de la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes. Primeramente agradecer a todos los colegas de la editorial, los cuales siempre son muy atentos con nosotros y son los que hacen realidad este tipo de actividades y este tipo de noticias que más adelante vamos a darles. También a cada uno de ustedes por sacar un ratito y acompañarnos. Primeramente, el título de esta charla sobre los ecosistemas y la integralidad de los ecosistemas, siempre es correcto mencionar que si generamos una correcta gestión de los ecosistemas, pues esto siempre nos van a dar muchos servicios muy importantes para la humanidad, como por ejemplo la producción de agua, producción de alimento, y producción de muchos servicios como la recreación, por ejemplo, y también el tema del paisajismo, como Alejandro mencionaba al inicio, que ahorita es muy importante, y por supuesto toda la parte de contrarrestar los efectos o también ser parte de la estabilidad del cambio climático, que bueno, para nadie es un secreto que esto es una realidad que estamos enfrentando, entonces trabajar o gestionar los ecosistemas desde una manera integral, pues es lo que nos une en este momento y en esta tarde. Surge una pregunta o una afirmación. ¿Es más importante reforestar o restaurar? Aquí vamos a hacer primero una definición de algunos términos sobre restauración ecológica que son muy importantes de tener presente. Entonces, aquí las vamos a llamar como estrategias y son dos, o las podemos dividir en dos, que sería la restauración pasiva o sucesión natural, y básicamente se describe o se puede realizar como dejar en un periodo de descanso para que exista un proceso de sucesión secundario. Y por lo general, o casi nunca, incluye siembra de plantas. ¿Y cuándo utilizarla? Esto siempre es importante porque a veces cuando estamos desarrollando algún proyecto o estamos planificando un proyecto, no sabemos cuál de las dos utilizar. Entonces, bueno, la vamos a utilizar cuando la fuente de presión es baja o podemos quitar las barreras que impiden esa regeneración natural y que estamos seguros o que el mismo ecosistema nos dice, por decirlo de alguna manera, que tiene las condiciones ideales para recuperarse por sí solo.
Y por otro lado tenemos la restauración asistida o activa, que como la palabra lo indica, consiste en aplicar una serie de técnicas puntuales para buscar incidir directamente en esas causas de degradación. Entonces, por lo general es eliminar las barreras, si tenemos en este caso invasión de ganado, vacas y cosas de ese tipo, pues entonces utilizar técnicas puntuales como hacer cercas o hacer divisiones para propiciar esa regeneración. Y este tipo de restauración, por lo general, incluye la siembra de plantas y en su mayoría plantas nativas, ¿verdad? Ya que por ahí siempre vamos nosotros en esa línea y siguiendo el tema de la charla propuesta para esta tarde. Y bueno, ¿cuándo utilizarla? Cuando no existe potencial de regeneración natural. Entonces ya cuando el ecosistema está muy dañado, muy degradado y se necesita mucha intervención humana. Entonces en esta diapositiva vemos la ilustración donde cómo es el proceso de restauración ecológica. Entonces vemos un ecosistema muy dañado. Entonces puede ser alguna de las actividades cotidianas que desarrollamos nosotros. Normalmente siempre vamos a buscar un ecosistema de referencia. Este ecosistema de referencia es lo más cercano posible al área donde vamos a desarrollar el proyecto. Y esto con la intención de poder hacer un diagnóstico y poder conocer cuáles son las especies que estuvieron en ese momento antes de que el ecosistema estuviera bajo presión de estos factores. Entonces este ecosistema de referencia nos puede decir cuáles son las especies que nosotros podemos hacer reubicación o que nosotros podemos estar monitoreando para estar haciendo colecta de semillas y poder hacer el trasplante hacia el ecosistema que nosotros queremos restaurar o que estamos intentando restaurar para lograr un ecosistema sano y ecológicamente equilibrado. Ese es el objetivo principal de la restauración ecológica y de hacerlo de una manera integral y al mismo tiempo funcional. Entonces, y que al mismo tiempo nos brinde servicios ecosistémicos, como por ejemplo oxígeno, agua, biodiversidad y por supuesto también la conservación de los recursos a largo plazo. También nos brinda servicios de recreación, espiritualidad, paisajismo, entre otros. Y en la ilustración de la par es una plantación. Entonces, bueno, aquí vemos que es una diferencia bastante grande, que la restauración es un proceso, que no es de hoy para mañana, sí se necesita un proceso, una planificación, se necesita hacer un diagnóstico, una ejecución y al mismo tiempo un monitoreo. Este monitoreo nos permite definir si realmente los objetivos y metas planteadas al inicio se están logrando o por el contrario tenemos que hacer ajustes. La restauración ecológica no es una receta, no se puede decir vamos a aplicar la misma restauración en Guanacaste que la misma restauración en la zona sur, por condiciones obvias de zonas de vida, tipos de vegetación, especies animales, de fauna, aves que se encuentran en el sitio, que muchas de ellas son las que ayudan o facilitan los procesos de restauración a través del transporte de semillas. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes de tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de restauración ecológica. Entonces, si vemos el esquema en la parte inferior, vamos a ver que la parte de restauración natural o asistida con técnicas puntuales siempre va a ser más económica que un proceso de restauración, agroforestería, silvopastoril o alguna otra técnica similar. ¿A qué nos referimos con intensidad de acción? Siempre es importante y más en actualidad los temas económicos. Entonces, vamos a ver que la parte de regeneración es más cómoda, es más barata, simplemente necesitamos, por supuesto, tener los objetivos claros desde el inicio y hacer acciones como, por ejemplo, dejar que el ecosistema por sí solo haga la regeneración natural, hacer reducción de las perturbaciones, como les decía, cercados o en algunos casos extracción de plantas invasivas o de plantas exóticas que a veces invaden los ecosistemas naturales, como por ejemplo en los parques nacionales, que en algunos senderos o algunos claros, por lo general, algún momento se escapa alguna planta de los jardines y cosas por el estilo, y pueden convertirse en una amenaza para el ecosistema. También la reducción de competencias, como el caso que les decía con las plantas
exóticas invasivas o también cuando se hace alguna plantación. Y por supuesto la facilitación de las especies que nosotros deseamos. Y estas especies que nosotros deseamos se hace a través de inventarios del bosque de referencia que les comentaba inicialmente. Entonces, aquí, siguiendo este esquema, pues los niveles de intensidad, tanto económicos como de recurso humano, son más bajos en procesos de regeneración asistida o natural que en los procesos de reforestación. Además, otra de las diferencias es que la restauración, como les decía, es un proceso integral que requiere varios pasos. Sin embargo, la reforestación es una de las técnicas que se puede aplicar para acelerar los procesos de restauración en ecosistemas con muchos problemas de degradación. Entonces, esas son las diferencias porque muchas de las personas creen que solamente por sembrar árboles ya está haciendo procesos de restauración. Es solamente un paso. Entonces, la restauración, repito, es un proceso que lleva más ejecución y se necesita siempre un constante monitoreo. Entonces, si nosotros vamos a hacer un proceso de restauración, podemos utilizar la reforestación y siembra de árboles, pero siempre utilizando especies nativas. Y otra diferencia es que la reforestación casi siempre es con intereses económicos o comerciales y por lo general se utilizan monocultivos y especies exóticas de interés económico. Entonces también en las reforestaciones se pueden tener problemas de plagas, problemas de mortalidad bastante grandes, porque al ser un monocultivo o un bloque compacto de una sola especie, se dan este tipo de situaciones. En cambio, en los procesos de restauración, por lo general siempre se utilizan multiestratos de vegetación, especies arbustivas, especies rastreras, especies arbóreas, conforme van pasando los estadios de sucesión. Entonces eso también hace que el ecosistema vaya regenerándose y también regenerando las condiciones de manera integral. La siguiente. Entonces, como les decía aquí, esto es un proceso y normalmente siempre tenemos que plantearnos esto. Entonces, lo primero, y este esquema es bastante representativo y no hay donde perderse. Entonces, lo primero, el diagnóstico del sitio, ver cuáles son las especies que están o que estuvieron en ese lugar, tener claro cuál es la zona de vida, tener claro también cuáles son las especies de fauna que visitan o que son recurrentes en el sitio, tener una meta de restauración. Siempre es importante tener metas y objetivos, no es solamente por hacer un proceso y lo que salga, sino siempre tiene que haber objetivos bien claros junto con las metas. Y a partir de ahí, pues lo que les decía, empezar un monitoreo y un manejo adaptativo, y este monitoreo por lo general siempre tiene que ser participativo, o es lo ideal que sea participativo, que tanto la comunidad como el grupo de investigadores, junto con investigadores más estudiantes, porque siempre es un proceso multidisciplinario, es importante que la comunidad esté, porque al final son los que conocen el sitio, son los que el conocimiento local es muy importante, siempre ellos son los que saben cuál especie era la que aparecía siempre que había disturbio, cuáles son las especies pioneras, cuáles son las especies que se adaptan a sitios con más problemática. Y por supuesto, entonces, si vemos que el ecosistema tiene la capacidad de regenerarse solo, que el disturbio no ha sido tan grande, tan impactante, por decirlo de una manera, pues entonces entramos a la parte de restauración pasiva, y si no, nos vamos por la parte de restauración activa, siempre recordando la parte económica y la parte de recurso humano. Entonces, estas son algunas de las estrategias puntuales que podemos hacer. Plantaciones, siembras directas, nucleación con plántulas, traslocación de suelo, reubicación de plantas, algunas técnicas de utilizar perchas para que lleguen aves y por medio de sus excretas empiece a regenerarse vegetación que en su momento estuvo, o por medio de madrigueras para que visiten mamíferos y algunos otros animales. Entonces, básicamente esto es, como les digo, no es una receta, pero sí es por lo menos una guía para más o menos saber cuál de las dos estrategias utilizar para hacer una restauración integral de los ecosistemas. La que sigue, por favor. Bueno, en esta charla quisimos incluir algunos estudios de caso que, como les dijo Alejandro,
están incluidos en la segunda edición del libro, que ahora más adelante mi compañera Virginia les va a hablar, pero entonces quisimos hacer como un compendio de los estudios de caso en los cuales se han utilizado procesos de restauración para ver qué tan exitoso ha sido el proceso. Bueno, esto que ven aquí es una cantera en el área de Cartago. Y bueno, por supuesto, al inicio esto es un proceso de extracción de materiales y para nadie es un secreto, necesitamos construir carreteras, construir edificios, escuelas, colegios, centros de salud y bueno, por supuesto habitaciones, ¿verdad? Entonces es necesario hacer la extracción de material, de materia prima para hacer el concreto, pero al mismo tiempo son extracciones bastante grandes que dañan el ecosistema, pero sin embargo hay varias empresas que han empezado a revertir estos daños aplicando proyectos piloto, desde los cuales es reconocido el proceso que llevan. Esta cantera tiene un proceso de restauración desde el 2014, entonces la foto que ven a la izquierda es donde se hacen las terrazas para la extracción de materia prima, y por supuesto en la otra ilustración, la ilustración de la izquierda, cuando se hizo la extracción y el terraciado, y en la de la par es en el 2020, donde a partir de procesos de restauración ecológica ya se va viendo otra cara, se va empezando a ver cosas verdes, se empieza a ver multiestratos, se empieza a ver insectos, aves, se empieza a ver ya movimiento, ¿verdad? Dinámica del ecosistema. Entonces, bueno, primero se aplicó una parte de la parte de geomorfología para poder unificar el terreno, ¿verdad? Eso siempre es importante, ya que se hacen extracciones bastante masivas de los primeros horizontes del suelo. Siempre uno de los recursos que más sufre en los procesos de degradación es el suelo. Entonces, la parte de restauración es el recurso que tenemos que intervenir, el suelo. Entonces, bueno, a partir de ahí se utilizaron 7 tratamientos, arena, compost, abono, y se utilizaron 10 especies nativas, entre ellas dama, uruca y otras especies, y 3 exóticas, eucalipto, acacia, y la otra era, bueno, no recuerdo, el punto es que son 3 especies exóticas y 10 nativas. Entonces, para hacer la comparación, y bueno, algunas de las especies exóticas se adaptaron bastante bien al medio. Sin embargo, es importante, y lo recalco siempre, que es necesario utilizar el multiestrato de las especies, principalmente en estos suelos que por los movimientos todavía no están tan estabilizados. Entonces la vegetación siempre ayuda a esos procesos de estabilización. Y el resultado de este proceso fueron 72 especies pertenecientes a 29 familias, donde fueron la más abundante la Asteraceae y la Poaceae, y esto es porque estas familias están adaptadas a sobrevivir o por su manera de dispersión, que la mayoría es por viento, entonces le permite colonizar lugares poco accesibles o con muchos problemas de degradación, con mucha pendiente. Entonces estos resultados confirman la literatura que realmente estas especies se adaptan a estos sitios con mucha degradación. Entonces, como les decía, ya aquí es evidente el cambio, tanto en la vegetación, que ya se ve aquí en la parte, que ya se empieza a ver cobertura, y ya se empiezan a ver lo que les decía, esa dinámica que se necesita para empezar los procesos de restauración. Este es otro caso en el sector agrícola. Bueno, el cultivo de piña es un cultivo semipermeable, y que en muchos de los casos pues está satanizado, que es monocultivo, que pues para poder hacer cultivo de piña se tiene que cortar el bosque, y no es mentira, es la realidad. Se necesita, es un cultivo dependiente de sol directo. Sin embargo, también es necesario las prácticas de sostenibilidad en las empresas, y parte de la sostenibilidad incluyen procesos de restauración ecológica. Este es un caso bastante interesante, donde se han realizado prácticas de terraceo para el desagüe del agua escorrentida. Entonces aquí también se han empezado a utilizar barreras vivas, uso de coberturas vivas, como esta especie que ustedes ven aquí. Es una planta herbácea nativa,
la Ricardia escabra o golondrina blanca, que se utiliza, como les decía, como es un cultivo semipermanente. Entonces las parcelas donde se cultiva la piña, en el momento de descanso, por decirlo de alguna manera, permanecen descubiertas. Entonces se ha utilizado este tipo de cobertura vegetal o viva para poder evitar la erosión en ese momento cuando no está el cultivo. Además de que es una especie nativa, por el tipo de flor, pertenece a la familia Rubiácea y llega a muchos polinizadores, abejas, mariposas. Y aparte de que como es una cobertura, está adaptada a las condiciones del sitio y como la palabra lo dice, cubre la parte del suelo desnudo rápidamente. Entonces esto es una técnica bastante útil y de bajo costo para estas empresas, porque pues obviamente el interés de ellos es la producción masiva del monocultivo de piña y no de plantas nativas. Sin embargo, es importante recalcar que se está haciendo este esfuerzo y que cada esfuerzo cuenta. Además de que, como ven en la ilustración, se está apostando por la creación de corredores biológicos que permitan la conectividad entre estas áreas boscosas que se encuentran dentro de la misma finca o dentro del sitio de cultivo. Entonces esto hace que se mejoren los servicios ecosistémicos y al mismo tiempo les permite a la empresa pues toda la parte de certificación y también le permite pues que llegue más fauna al lugar y que pues visualmente sea más llamativo y ecosistémicamente más funcional. Por otro lado tenemos el sector urbano, en el cual se han hecho muchos esfuerzos. Varias instituciones han realizado desde varios años esfuerzos por aumentar esta trama verde, que es sumamente importante y valiosa para los que vivimos en el GAM, en el gran área metropolitana, con la creación de corredores interurbanos. Cada metro cuadrado en la ciudad que se pueda utilizar para algo verde es importante y al final todo cuenta. Entonces, bueno, se han sembrado plantas nativas, tanto en el corredor interurbano del Río Torres como en el corredor interurbano de María Aguilar, y por supuesto con esta misma idea de favorecer la conectividad y el funcionamiento de los bosques ribereños, que es exactamente donde se encuentran las especies que en algún momento estuvieron en el Valle Central. Entonces, si volvemos a lo que les comentaba al inicio, ese podría ser un bosque de referencia para poder analogar los procesos de restauración que se quieren hacer en las ciudades. Entonces, bueno, esto que ven aquí es una ilustración donde se ve toda la ciudad, y entonces si lo queremos ver, lo podemos ver de dos maneras, cómo la ciudad va penetrando la trama verde o viceversa, cómo la concientización de las personas y los esfuerzos más bien van haciendo que esa conectividad, aunque sea en espacios pequeños, se vaya ampliando ese parche verde. Y por supuesto, este parche verde nos beneficia a todos. Y más ahorita en temas de lluvias y todo esto hace que sea una manera de filtrar esa agua que cae con tanta intensidad y evitar inundaciones, ¿verdad? Por supuesto, todo el tema de basura y demás, pero esto también sería un buen, ayuda a secuestrar gran parte del agua de lluvia o agua escorrentía que si nosotros empezamos a poner concreto y asfalto, lo que estamos haciendo es poniendo una capa que no permite esa infiltración. Entonces esta otra ilustración es la parte alta del corredor interurbano del Río Torres, donde también se ve algunas de las estrategias que están haciendo algunas instituciones. Y como les digo, cada acción es importante y cada acción cuenta. Le cedo la palabra a mi compañera Virginia. Muchas gracias. Gracias, Ausi. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los criterios de selección de las especies y cómo esto nos va a permitir a nosotros considerar especies para una potencialidad en restauración ecológica. Entonces, muchas de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta, no solamente los objetivos del proyecto, sino también qué es lo que vamos a sembrar y bajo qué criterio estamos tomándolo en cuenta. Una de las principales es tomar en cuenta los atributos funcionales, que no solamente son funcionales para la planta en sí, sino también para el ecosistema. Y recordando un poco la charla, el ecosistema es todo lo que está alrededor de nosotros, tanto lo inerte, lo que no tiene vida, como lo que sí tiene vida. Y nosotros como seres humanos, pues también estamos aquí dentro y hacemos uso de todos estos servicios.
La siguiente, por favor. Entonces, en este aspecto morfológico, porque nos vamos a centrar en 3 aspectos morfológicos de las plantas, tenemos la hoja, que como pueden observar, tenemos muchísimas cantidades de formas, de colores, que los bordes, que si son aserrados, que si el ápice es de tal forma, y todo esto es importante para la planta. Pero viéndolo desde el punto de vista de restauración, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, si tenemos bueno, que este libro se trata de control de erosión, y si tenemos problemas de erosión, vamos a situarnos en 2 especies que aquí las tenemos en el centro, que son estas platanillas que tienen estas hojas bastante vistosas, muy largas, y que son típicas de monocotiledóneas. Si nos ponemos a pensar, ahorita que está lloviendo, de hecho, todas estas gotas impactan directamente el suelo, y si no tenemos una cobertura rastrera que nos pueda impedir este impacto, las partículas del suelo se van a empezar a disgregar y se van a transportar, y esto va a ocasionar que el suelo se vaya perdiendo. Es decir, suelo productivo ya no vamos a tener más. Entonces, teniendo en cuenta los atributos potenciales de las plantas, y en este caso la hoja, uno podría pensar en que en este tipo de restauración podríamos considerar platanillas, porque tienen una hoja más grande, más larga, y que esto va a amortiguar mucho más las gotas de lluvia. A la par vemos la caña agria, que es la que tiene la inflorescencia de color rojo. Entonces ellas crecen, las hojas crecen de forma como rodeando a la planta, y esto lo que nos va a propiciar es que las gotas puedan impactar, van a ir cayendo una aquí, una acá, y no importa en dónde caigan, porque como las hojas están dispuestas de esta manera que rodean a la planta, el suelo en realidad no se va a ver impactado. Ahora, es importante también considerar que hay tipos de plantas que tienen muchas hojas y que por lo tanto van a cubrir más, y por ejemplo el zacate, que es un poco más rastrero, va a servir sobre todo cuando tenemos fincas. Y en esto sí quiero recalcar la siguiente, por favor, porque a veces en los procesos de restauración pensamos en tener árboles, ¿verdad? Como lo decía Ausi, es importante también utilizarlos, pero si nos damos cuenta, aquí estamos viendo una finca que tiene árboles aislados y tenemos pasto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un árbol que es deciduo, o sea, que bota sus hojas en alguna parte del año? ¿Por qué? Por estrés hídrico. Por ejemplo, situémonos en época, bueno, en Guanacaste, que aquí en Costa Rica es la zona, digamos, una de las más calientes. Entonces, ¿qué pasa con esa estrategia y con esa adaptación de las plantas? Bueno, hay que considerar todos esos atributos, porque si estamos pensando en controlar erosión y no tenemos zacate o pasturas, va a ocasionar que todas las gotas lleguen a impactar directamente al suelo. A la par tenemos una especie en una playa, entonces igualmente pensar en erosión costera. Si lo que estamos incentivando es a que toda esa erosión o ese viento que viene no erosione o no impacte esos bosques inmediatos, tenemos que considerar matorrales o especies, digamos, de porte medio y bajo, que logren prevenir y mitigar ese proceso. La siguiente. Ok, otra de las partes y estructuras importantes de las plantas son los tallos, y a lo que vemos siempre pensamos en la típica planta que dibujamos, en donde es el tallo vertical y todas las flores. Bueno, hay tallos que son, que digamos, por su ubicación pueden ser aéreos, o sea, estar arriba del suelo, o pueden ser subterráneos. Y hay diferentes tipos, también por su forma. Entonces, en este caso podemos ver a la izquierda lo que llamamos estolones, que son tallos modificados que lo que hacen es crecer de forma paralela al suelo en forma horizontal. Entonces, si lo ven, por ejemplo, ese es el caso de la fresa. Esta propagación asexual, digamos, por medio del tallo, lo que implica es que la planta pueda reproducirse gracias al tallo modificado. Entonces ella como que va caminando, digámoslo así para entenderlo mejor, y entonces se establece en otro sitio del suelo y ahí forma otra nueva plántula. Aquí vemos el ejemplo, no es una especie nativa, es el maní forrajero, el Arachis pintoi, pero me gustó mucho la imagen porque sí logra explicar un poco de lo que son los estolones. Ahora bien, hay otro tipo de tallo modificado que es muy parecido al estolón, pero es subterráneo. Son los llamados rizomas, que lo vemos a la derecha de la presentación. Y aquí podemos imaginarnos, por ejemplo, el jengibre, ¿verdad? Todas las heliconias y todas las platanillas, la pacaya. Y aparte de ser una forma de propagación, también el tallo involucra
estos servicios como comestibles, porque bueno, el jengibre todo el mundo sabe que es importantísimo, medicinal, también para hacer comida y demás. Y por último, no menos importante, las macoyas, que también es otro tipo de modificación, en donde son como diferentes tallos que hacen de una misma estructura y que lo que nos permite es visualizar una planta un poco más densa. El ejemplo es un helecho, que está abajo de la ilustración. Entonces podemos ver cómo el tallo no es solamente el palito que está en la planta y que le da no solamente sostén y transporte, sino que también es una forma de propagación. La siguiente. Ajá. Aquí lo que les estaba diciendo de la propagación, bueno, esto fue uno de los proyectos en donde trabajamos en el río Torres, y en términos de restauración casi siempre el tiempo es algo que está, bueno, nunca está a nuestro favor, y lo que queremos es siempre ver a menor plazo mejores resultados. Y en este caso nosotros lo que hicimos fue utilizar estacas sembradas, ¿verdad?, en forma de bisel. Creo que eran 14 plántulas por una parcela de 4x4 o 4x2, no recuerdo. Y la importancia de esto es que gracias a las estacas o esquejes logramos tener una plántula más o menos de 1 metro en casi 3 meses. Eso, si nosotros pensáramos en un proyecto de restauración con árboles, quizás duraríamos la mitad de mi vida esperando que un árbol pueda darnos la cobertura necesaria para poder mitigar procesos erosivos. En ese caso, porque fue lo que queríamos atender. La siguiente. Ok, y otra de las estructuras importantes y que siempre nosotras tratamos de hacer hincapié es la raíz, porque siempre pensamos que la planta es lo que se ve del suelo hacia arriba, y en realidad no, hay todo un mundo debajo del suelo en donde se localizan las raíces, y hay de diferentes formas, de tamaños y bueno, hasta colores. En este caso podríamos irnos a dos principales, los que son fasciculados o los que son raíces de una forma y tamaños similares, que lo que hacen es nutrirse de estos horizontes más superficiales. Y como lo vemos en la fotografía, podemos ir al jardín, sacar una planta, y todo lo que sea una maraña de raíces es lo que vamos a considerar como raíz fasciculada. Hay subclases de esta fasciculada en las que también la llaman radiales, porque lo que hacen es cubrirme no solamente hacia abajo, sino también mucho más área horizontal. Y a la par tenemos la raíz pivotante, que es de la mayoría de los árboles y algunas plantas también, bueno, arbustivas y herbáceas, que lo que hace es permitir un buen sostén en el suelo, lograr penetrar con mucho más profundidad. Y aquí tenemos diferentes raíces conocidas y que de hecho las comemos, como la zanahoria. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la importancia de la raíz? Bueno, no solamente el sostén de la planta, también es una estructura que provee de todas las reservas. Hay de hecho raíces carnosas, y esto le confiere a la planta cuando está en condiciones desfavorables poder mantener esas reservas para poder subsistir y para poder sobrevivir. Y lo que les decía anteriormente es que dependiendo del tipo de raíz, uno puede considerarla para un tipo de proyecto. Por ejemplo, las fasciculadas, como les decía, son mucho más radiales, cubren más área, entonces yo podría pensar en utilizarlas en control de erosión. ¿Por qué? Porque me va a permitir una mayor cantidad de raíces que están penetrando el suelo, que están ayudando a la creación de nuevos poros, y por lo tanto permite una mayor aireación, más movilidad del agua, mayor conductividad eléctrica, y también permite mayor resistencia contra todos estos procesos erosivos. En este caso, si tenemos una raíz pivotante o más bien problemas de estabilización, lo que yo voy a sugerir es buscar especies que tengan una raíz pivotante central bastante larga, y usualmente la gente no hace análisis de suelo, pero sería lo conveniente, porque lo que hacen las raíces pivotantes es nutrirse de los horizontes más subterráneos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las primeras capas del suelo son las más productivas, las más fértiles, pero cuando llegamos a una profundidad efectiva de más de 1 metro de profundidad, encontramos que ya la planta no puede, o la raíz no puede encontrar nutrientes porque el suelo está muy degradado. Entonces, si nos encontramos con eso, con esa problemática, entonces buscar
raíces pivotantes, pero que no necesiten tanto de los horizontes más subterráneos, sino de un poco más superficiales. Siguiente. Bueno, y todo eso también que hemos estado hablando de la segunda edición y lo que mencionaba Ausi al inicio, es poder ver el ecosistema como todo ese sistema ecológico de donde yo también soy parte, las plantas, los animales, y cómo yo puedo obtener beneficio de él. Siguiente. Hay un artículo científico que es el que les ponemos sería esquina superior derecha, en donde habla un poco sobre los conceptos de servicios ecosistémicos, y hace mucho tiempo se creía que simplemente era un beneficio que yo obtenía de la naturaleza. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, no solamente es el beneficio, sino también el vínculo, es decir, si yo formo parte del ecosistema, cómo yo puedo obtener un beneficio y cómo yo también puedo convertirme en una solución o en una amenaza para ese servicio, pues. Además, años después se hizo como otro compilado de definiciones y se creó este concepto que es un poco más completo, en el que no solamente estamos viendo cómo nosotros consumimos, cómo nosotros disfrutamos de los servicios, sino también cómo a través de esta contribución que hacen podemos tener las condiciones adecuadas para poder tener nuestro bienestar. Siempre es pensando mucho en el ser humano, pero si lo vemos desde otro punto de vista, nosotros como seres humanos, y siempre lo he dicho, uno puede ser la amenaza o la solución. Siguiente. Aquí vemos los principales servicios. Tenemos, por ejemplo, los servicios de abastecimiento, que son los que consumimos directamente. Aquí podemos encontrar medicamentos, el agua, las medicinas ya las dije, la energía, textiles, fibras, alimento y demás. Es todo lo que el ser humano obtiene directamente. También tenemos de regulación, que es uno de los más importantes porque estos nos permiten estar presentes en diferentes procesos que ocurren en el ecosistema. Por ejemplo, la regulación del clima, ¿verdad? Más deforestación, más calentamiento global, regulación de las inundaciones, del control de la erosión, también del reciclaje de nutrientes, del control de plagas y demás. También los culturales, que son esta forma, digamos, romántica de llamar a los servicios ecosistémicos, como yo a través de ellos obtengo paz, obtengo un disfrute, ¿verdad? A todos nos encanta ir a la playa y por eso es que nos ha afectado tanto la pandemia, porque no podemos salir. Pero cualquier persona que se monte en un carro y vaya por lo menos a un parque se va a sentir mejor, porque automáticamente ese chip le cambia a uno la mentalidad que está en otro lugar, que está respirando aire puro y por lo tanto nos va a generar un mayor bienestar. Además, importante es considerar que los grupos originarios lo utilizan para hacer todos sus rituales y que para ellos la naturaleza es conservarla y casi que dejarla intacta. Y el cuarto son los servicios de soporte, que para mí son los más importantes. ¿Por qué? Porque son la base de todo lo que sucede en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el mantenimiento de la diversidad genética, el mantenimiento de los hábitats, también de procesos importantísimos como lo son la polinización, el ciclo hidrológico, la fotosíntesis, y que si no tuviéramos estos servicios simplemente no vamos a tener el resto de los otros servicios. Entonces es importante considerar todo lo que nos ofrece la naturaleza y cómo nosotros estamos haciendo un uso sustentable o no. Y aquí con la siguiente quería hacerles una pregunta, y es, ¿qué valor tiene la naturaleza para ustedes? Quizás muchos dicen, bueno, tal vez se puede considerar en términos económicos, si pensamos en una producción de una plantación forestal, o tal vez lo que nos cueste un alimento yendo a un lugar a comprarlo, pero en realidad tenemos que pensar en tres cosas fundamentales. No solamente es la oferta, ¿verdad? Los beneficios potenciales que nosotros podemos obtener de estos ecosistemas, sino también el consumo. ¿Cómo va a ser ese consumo? ¿Va a ser equitativo? ¿Va a ser un consumo directo o indirecto? Pero más allá de todo esto, imagínense, no sé, tal vez un jaguar en la entrada de un parque nacional cobrándoles por los alimentos que usted ha consumido durante todo un año. Entonces, más que eso, va más allá
de todo lo que nosotros podamos obtener va en el reconocimiento explícito o este valor que le podamos dar del vínculo que nosotros estamos siendo parte del ecosistema y cómo obtenemos el bienestar a través de este reconocimiento. Ese es el verdadero valor que para nosotros debería significar la naturaleza. Y ya cuando nosotros pensamos en eso, ya automáticamente decimos, no, bueno, ahora ya voy a pensar un poco mejor cuando quiera hacer un proyecto de restauración, porque no solamente es ir a algún lugar y que me receten 10 especies de árboles, sino pensar en que si esto me va a afectar a mí, que si va a afectar al ecosistema, que si va a proveer beneficios, cuántos van a ser y en qué condición. La siguiente. Ok, y en esto, puntos por considerar es importantísimo también porque uno de los puntos a considerar es la relación que tenemos entre los componentes del ecosistema y la capacidad de proveer los servicios. No necesariamente la mayor cantidad de diversidad nos va a ofrecer mayor cantidad de beneficios o de servicios. Eso también va a depender de las características intrínsecas de los ecosistemas y las condiciones biofísicas que tengamos. Pero sí es importante saber que un lugar perturbado siempre va a ofrecer menos cantidad de servicios que un lugar restaurado. Otra de las cosas importantes son los efectos que el manejo tenga sobre esta disponibilidad de recursos y tenemos que entender que la magnitud de las consecuencias va a depender tanto de la intensidad, de la frecuencia, de la duración de todas estas actividades y que también los cambios en la oferta de los servicios pueden ser cambios abruptos o pueden ser cambios graduales. Otro aspecto importante es la sociedad y la toma de decisiones con respecto a estos servicios, porque muchas veces hay cierto grupo de personas que tiene esa capacidad para tomar decisiones y echan a perder todos los proyectos en pro del ambiente. Entonces, siempre que las decisiones sean en función del ecosistema y de tener esa capacidad de sobrellevar esos beneficios, o sea, que siempre haya una oferta y no más bien en echarlos a perder. Y por último y no menos importante, el tipo de intervención que uno quiera hacer. Siempre es importante que el tipo de intervención vaya siempre en la misma línea de la severidad del daño. Si tengo un daño sumamente alto, entonces enfocarnos en una restauración activa porque necesitamos poner todo para que eso salga adelante. Si vemos que es una degradación un poco más llevadera, podríamos hacer un poco de asistida y después dejar que el mismo ecosistema vaya lográndolo, digamos, de forma sola. Y bueno, en este aspecto tenemos 3 intervenciones importantes, las técnicas, que sería como la restauración ecológica, ¿verdad? Como ya hemos venido hablando, y siempre está dirigida en asegurar la capacidad de la oferta de estos servicios. También tenemos las intervenciones educativas, como esto que estamos haciendo ahora con las charlas. Es importante dar a conocer el conocimiento, ¿verdad?, de toda la información para poder tomar las mejores decisiones. No hacerlo a la ligera, no hacerlo sin un objetivo, sin ninguna meta, sino que hacerlo bajo criterios de verdad pensados y enfocados, como les decía, al beneficio del ecosistema de forma integral. Y por último, las intervenciones económicas, que son las que se asocian como a recibir un beneficio económico de si yo estoy haciendo algo en pro o no. Que aquí podríamos mencionar el pago de servicios ambientales o algún otro incentivo que se utilice. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que siempre venga de una forma como más romántica, por decirlo así, desde nuestra concepción o percepción ambiental, que siempre lo hagamos en función del ecosistema, sabiendo que la naturaleza nos da a nosotros esos beneficios y que más bien somos nosotros los que tenemos que mantenerlos. Recordemos que lo que buscamos es soluciones basadas en la naturaleza y que lo que instamos es a sumar y no a restar. La siguiente. Y es por todo esto que ahora sí vamos a hablarles de la segunda edición como tal. Nos complace mucho a Osi y a mí poderles presentar esto porque en realidad fue un trabajo de hace varios años en donde inicialmente fue una guía de plantas, un inventario de plantas en un proyecto en el que estábamos y fue así como fue creciendo hasta llegar a formar parte de una obra y convertirse en la primera edición que salió hace 2 años.
Y después de todo esto quisimos darle un poco de vuelta y decir, bueno, no solamente nos vamos a enfocar en el control de la erosión, porque ya sabemos que la restauración va mucho más allá. El control de la erosión viene siendo una práctica más, pero la restauración implica mucho más de todo sentido. Entonces quisimos en esta segunda edición poder incorporar algunos conceptos como ya los hemos estado diciendo en esta tarde, además hablar de los casos de estudio para tratar de incentivar todas esas iniciativas y que mucha gente también se sume a estas. Y lo que nos complace sí, muchísimo más es que esta segunda edición tiene un afiche con las 70 especies en donde hemos querido no solamente que sea mucho más visual, sino que les sirva a ustedes para tenerlo en sus casas, que lo utilicen en el campo y que recuerden, la siguiente por favor, que el afiche va a tener estos 4 tal vez atributos o lo que hemos venido comentando. Es importante tomar en cuenta el hábito, ¿verdad? No solamente árboles, sino también multiestratos. Es importante la raíz, siempre pensar en el suelo y en los procesos que ocurren debajo del suelo y que no son perceptibles. También la propagación como uno de los atributos importantes y funcionales para mantener estos procesos de restauración. Y además los usos, que vienen siendo los servicios ecosistémicos. Entonces, pues damos muchísimas gracias, bueno, primeramente a Dios porque nos da la salud y la oportunidad de estar aquí con ustedes. También agradecerles al TEC porque siempre han confiado en nuestro trabajo y han estado ahí con nosotros, y a todas las personas que se conectan, que están con nosotros y que nos han apoyado. Y esto es para ustedes y esperemos que esta edición les vaya a gustar tanto como a nosotros. Una de las cosas que se me fue es que esta nueva versión incluye 10 especies más, o sea, ahora son 70, y que vamos a tener versión impresa y versión electrónica, que a partir de hoy ya la pueden obtener. Creo que acaban de poner el link, entonces en eso estamos y muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias a ustedes, María Auxiliadora y Virginia. Muy enriquecedora, como siempre, las intervenciones de ustedes y todo el apoyo que nos dan para realizar estas actividades. Agradecerle a todas las personas que se mantienen. Y entonces, como se puede imaginar, hay bastantes preguntas. Han puesto en el chat, entonces, como decía Virginia, el link donde ustedes pueden conseguir la versión electrónica de esta segunda edición, que justamente hoy ya está en nuestra plataforma ebooks.tech.ac.cr. La versión impresa de este libro está en imprenta, así que les invitamos a que ustedes la adquieran por el formato que más les sea de utilidad. Y también unas preguntas ya en sí. Sol Fernández pregunta, ¿el suelo de la cantera que mostraron al final, creo que fue AUSI, es arcilloso? Y dice que allí se podría sembrar vetiver o vetiver. La base de todo ese suelo pues es roca caliza, tiene diferentes partículas y nosotros no impulsamos el uso de vetiver por ser una especie exótica, siempre apostamos por las especies nativas, porque por eso el nombre de la charla, para darle esa funcionalidad y esa integridad a los ecosistemas y más bien incorporar especies exóticas que no están adaptadas a nuestro medio, a nuestro trópico, a Costa Rica, y que más bien van a ser un problema, porque esto a veces es tanta la macolla que hace que hay que intervenir casi que con maquinaria. Entonces volvemos a lo mismo, que estamos haciendo algo que realmente es útil y barato, económicamente hablando, y en mano de obra, o más bien estamos haciendo una estrategia sumamente cara que al final más bien nos va a traer problemas y consecuencias. Entonces, más bien aquí pusimos este estudio de caso para exponer esa experiencia que se ha dado utilizando especies nativas, y de hecho se hizo la visita, y en la parte donde están las exóticas no había tanta interacción con insectos y animales, y por el contrario, donde están apareciendo las especies pioneras como huitite, carboncillo y otras especies de la zona de Cartago, ahí habían membrácidos, habían coleópteros y otros insectos que están diciendo que realmente el ecosistema ahí es como más saludable que en la parte donde están las especies exóticas. Y por supuesto el eucalipto son especies que no son nuestras, entonces
primero que todo no son tan aptas para ese medio, pero sin embargo se rescata el esfuerzo que ha hecho en este proyecto de restauración y por supuesto también los procesos de restauración es eso, también por eso insisto en la parte de monitoreo, ver si realmente es exitoso y si no hacer los ajustes en el proceso y revertir y utilizar otras técnicas y otras especies que más bien aceleren el proceso, pero hacia una integridad y que el ecosistema sea más saludable. Ok, muchas gracias. Jairo Valle nos hace dos preguntas. La primera es, ¿las plantas que no dejan crecer a otras a su alrededor son malas para la erosión, como por ejemplo el madero negro? Y después dice, ¿las plantas nativas son afectadas por plantas exóticas? Sí, de hecho, no entendí muy bien lo del madero negro porque más bien es una especie que se puede utilizar en nucleación como una especie nodriza que facilita la llegada de otras, porque en temas de polinizadores se utiliza mucho en la parte de apícola de abejas, porque es una especie que produce mucho néctar y polen para las abejas, entonces permite la llegada de polinizadores y también pues en primer lugar es comestible para el ser humano, las flores, y también sirve de percha para otras especies, en este caso aves, y por supuesto también sirve para conectividad de otros pequeños mamíferos. Entonces, más bien no entiendo ahí la pregunta porque más bien facilita. Por el contrario, las especies que dan este problema en la mayoría de los casos son exóticos, principalmente coníferas, en el caso del ciprés, de los pinos, estas especies por lo general dan ese problema que no permiten que otras crezcan alrededor, pero en el caso del madero negro, la experiencia que he tenido más bien facilita los procesos de restauración y también se utiliza mucho en cercas vivas, en la parte de agroforestería, se utiliza mucho en cercas vivas para eso mismo, para facilitar la conectividad entre los potreros, por decirlo así, o entre las áreas desprovistas de vegetación. Y la otra pregunta, dijiste algo de, ¿la puedes repetir? Vamos a ver, dice, Yo creo que ya, Ya, sí, ok. creo que sí, respondiste, de porque hecho, ya nada las más un, plantas, ajá. ajá, no, que para decirle que tal vez lo que esté sucediendo no es la planta en sí, sino el suelo, porque muchas veces pensamos en que el madero negro tiene algunas propiedades repelentes, pero tal vez no es la planta, sino que son las condiciones, no sé si climáticas o de suelo, que estén propiciando que no crezca nada. Entonces, lo que siempre decimos nosotras es hacer algún análisis para ver textura, tipo de suelo, si hay propiedades y si hay nutrientes para que las plantas puedan coexistir. Hay muchas que son tolerantes a nutrientes limitantes, pero hay otras que no, entonces siempre considerar eso. Ah, bueno, y por otro lado, el madero negro es de la familia Fabaceae y más bien aporta nitrógeno al suelo, entonces más bien propicia las condiciones para que las condiciones del suelo vuelvan a ser saludables para el desarrollo tanto del madero negro como de otras especies que puedan estar cercanas. Entonces, por ahí. Muy bien, muchas gracias. Don William Vázquez nos pregunta, en proyectos hidroeléctricos en cauces de ríos intervenidos, ¿existen algunas especies para estabilizar márgenes e incluso regular avenidas dentro del cauce? ¿Cómo actúan estas especies para proteger y regular? Sí, sí, de hecho dentro de la guía tenemos varias especies que también algunas las hemos puesto a prueba, las heliconias, se adaptan bastante bien a cuerpos de agua, la caña brava también, que por supuesto nace solita y básicamente cuando se hacen extracciones de material en los cauces de los ríos, pues más bien la caña brava se interpone, por decirlo de alguna manera, o aparece para evitar o para más bien cubrir ese suelo y ese material que en algún momento fue extraído. Entonces, en este caso, dentro de la guía está la caña brava, las heliconias, la calatea crotalífera, la que puso Virginia en la ilustración de inflorescencias de color amarillo, son bastante, de hecho son una de las características y de los usos de los cuales nosotros las incluimos es la protección del recurso hídrico, que también es otro de los servicios ecosistémicos que hemos mencionado, por supuesto indispensable para nosotros, los seres humanos y el resto de seres que forman el ecosistema. Y Muchas también decir que en gracias. el libro, uy,
También decir que en el libro vienen especies a prueba y que nosotros los dos proyectos que tuvimos fue en cauces de ríos, casi que directamente en la zona de protección. Entonces sí son especies, bueno, utilizamos 3 herbáceas y 3 arbustivas que fueron bastante exitosas y lo probamos con diferente tipo de suelo, uno más arcilloso y otro más arenoso. Entonces habría que también ver si el cauce intervenido, qué textura tiene, porque muchas veces pensamos en sitios muy compactados con suelos tipo arcilloso y en otros más arenosos que el lavado va a ser mucho más fácil. Ok, muchas gracias. Daniel Pérez nos comenta, encuentro con frecuencia plantaciones forestales abandonadas que por su alta densidad impide el crecimiento de sotobosque y hay erosión. ¿Cómo abordarían el problema cuando están en áreas de recarga hidráulica? Lo que pasa es que es esto mismo, ¿verdad? Digamos, obviamente la regeneración siempre se va a dar en claros de bosque, pero ya como él indica que más bien está, no permite el sotobosque. Sin embargo, aquí también tenemos gremios geológicos, gremios ecológicos, que serían las especies que son heliófitas, la palabra lo dice, helio, sol, que están adaptadas a condiciones de sol directo, y esiófitas, que son las que se adaptan a sotobosque, lugares oscuros o con poca luz. Entonces, con eso también hay que jugar, ver cuáles especies están ahí, como por ejemplo empezar con heliconias, helechos, palmas, a ver si de repente están ahí en el sotobosque, y también empezar como a hacer algún raleo o algún tipo de claro ahí para que empiecen a germinar las semillas que están en la parte del suelo, y empezar también a a dar pasos con técnicas puntuales, como decíamos, ya sea de hacer claros o más bien brindarles esas condiciones a las especies que están deseando un impulsito ahí para ya salir a dar su función en el ecosistema. Y algo importante es que las plantaciones, por lo general el suelo nunca se compara con un bosque, entonces hay que también priorizar que el suelo tenga esa capacidad de poder solventar especies nuevas, que como lo decíamos, hay especies muy agresivas que van a tolerar, entonces uno puede ir pensando en especies que puedan estar en sombra y que puedan utilizar esos espacios y que ellas mismas puedan ayudar a que otras especies después, cuando las condiciones mejoren, puedan establecerse y ser exitosas. Ok. Por WhatsApp me ha llegado una pregunta de Santa Cruz de Turrialba, que es una zona lechera y que hay mucha área con pastos, y mencionan que si recomiendan, que qué recomiendan de especies para empezar a trabajar un poco el tema de suelos. Bueno, las especies de la familia Fabaceae, empezar a incorporar nitrógeno y empezar a utilizar cercas vivas, como les decía, en la parte de agricultura, pues también necesitamos los productos derivados de la leche, y también pues son zonas dedicadas o con potencial para la agricultura, y pues también entonces debemos compaginar. No vamos a decir, bueno, ya quite las vacas y todo, ya, ¿verdad? Sino más bien ofrecerle alternativas, y esas alternativas, como dice Vicky, dependiendo de la magnitud, hasta pueden convertirse en pagos por servicios ambientales, empezando por cercas vivas, empezando por pequeños parches, haciendo nucleación de especies específicas dentro del mismo potrero, y hacer que permita esa conectividad. Podría empezar por esa parte, con especies de ese tipo. O también con especies de la familia Melastomataceae, que también generan muchos frutos para aves y que también permiten esa visitación y esa conectividad. No sé si Y iba a también aportar algo. pensar en que si es una finca hay mucha compactación, entonces ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Gracias, es que se me corta, perdón. Que también pensando en una finca donde hay mucha compactación por ese mismo pisoteo, pensar en especies que tengan raíz fasciculada para que logren penetrar y empezar a dar esa cantidad de poros necesario para que haya mucho más infiltración. Siempre pensando en qué es lo que hay alrededor y cómo hacer, digamos, una lista de las especies que hay ahí y poder priorizar en las que ya existen para también no sacar de otro lugar y trasladar, sino que utilizar siempre lo mismo, del mismo sitio. Muy bien, esa era una pregunta de Miguel Pereira, un primo en Santa Cruz de Turrialba. Javier Salazar, ¿qué quieren decir con traslocación de suelos? Traslocación de suelos viene a ser como los procesos de formación de suelo, que normalmente se hace por agua o por
por movimientos de agua, entonces o se hacen formaciones de horizontes o más bien se hace desgaste. Entonces empezamos a tener cárcavas y cosas de este tipo, problemas bastante severos con erosión, entonces ahí hay que empezar a hacer procesos de restauración a partir de geomorfología, hacer todo un proceso de empezar a tratar de homogenizar los horizontes de suelo que en un momento estuvieron y empezar ya con los horizontes más superficiales, los más superficiales, y empezar a cubrir con vegetación, pero traslocación es eso, la formación de suelos a partir de factores como agua. Ok, muy bien. Don Humberto Hernández hace dos preguntas. ¿Cómo cómo puede considerarse el caso de la sabana en San José y si saben de algún proyecto similar para los diques en Taras de Cartago? El proyecto de la sabana es bastante exitoso. De hecho, varios colegas están haciendo toda la parte de monitoreo de aves y es increíble el cambio. También hay algunos estudiantes de la carrera de manejo de recursos naturales que están haciendo tesis ahí y es bastante evidente los cambios que a pesar de que los árboles aún siguen siendo pequeños, pero ya se ve bastante visitación de especies que no estaban. Entonces, eso es bastante bueno porque permite esa conectividad que, insisto, ahí está muy cerca el cauce del río Torres, que también permite esa conectividad, es muy cercano a la sabana. Y entonces estas especies que se están sustituyendo al ser nativas permiten esa dinámica con otras especies, en este caso aves. Y por supuesto ahí en las redes sociales ellos están en constante publicación, que también dentro de las migraciones de aves también. Entonces es considerado un proyecto exitoso. Por supuesto, como todo, ¿verdad? Se requiere monitoreo, se requieren ajustes, etcétera, pero sí es una iniciativa bastante buena que puede replicarse en algunas zonas urbanas que también cercanas, como por ejemplo los parques, el Parque Central y algunos otros que están por ahí, que también algunas instituciones han hecho esfuerzos por ir sustituyendo especies exóticas que en su momento pues era nada más para hacer la parte verde, pero no la parte funcional. Entonces ahora se ve la necesidad de sustituir esas especies exóticas que en la mayoría generan problemas de aceras y toda la parte del tema de discapacidad que también generan raíces bastante grandes. Entonces las personas que necesitan transitar con silla de ruedas, es mejor utilizar una especie arbustiva que produzca frutos para aves, que tenga los mismos servicios, pero que no sea tan agresiva en lugares pequeños y urbanos. Entonces, en la sabana es un ejemplo muy bueno. Muy bien. ¿Conocen de algún proyecto similar en los diques en Taras, en Cartago? El de los diques no sé, Vicky, pero no lo he escuchado en ningún proyecto por ahí. Sí, perdón, se me corta. Yo tampoco conozco, pero sé que en el río Reventado hicieron una propuesta. Sería tal vez que la persona se contacte con nosotras y le podemos brindar la información. Muy bien. Tal vez ahora en el chat podemos poner sus contactos o en todo caso cualquier consulta pueden escribir al correo editorial.tec.ac.cr, más bien editorial@tec.ac.cr. La página web de nosotros es editorial.tec.ac.cr. Vamos a ver, Carlos Aguilar. Para evitar los deslizamientos existe un método para evitarlo gracias a las plantas. ¿Cuáles plantas serían las ideales? Esto como un método ante una alarma temprana a los deslizamientos. Esto ante una alarma temprana a los deslizamientos sería viable. Bueno, yo Bueno, siempre, dele, sí. Vicky, perdón. No, que no podemos decir, bueno, utilice esta y esta sin conocer el contexto, la zona geográfica, ¿verdad? Y el suelo como tal. Igual vuelvo a insistir, no podemos simplemente dar una receta que va a servir, como decía Ausi, no podemos hacerlo como va a servirnos aquí en la GAM, como va a servirnos en Guanacaste. Entonces habría que ver principalmente si es un tema de deslizamiento normal, de remoción de masa, genial con plantas, pero si ya es un tema donde se está viniendo o tenemos cárcavas, ya podríamos pensar hasta en una obra de ingeniería porque lo que vamos a necesitar es estabilizar primero, pero siempre con ayuda de plantas, que esto se llama bioingeniería, que lo que es utilizar elementos de ingeniería con plantas vivas o con estructuras, estacas o
o bueno, lo que se tenga para poder estabilizar ese talud. Muy bien. Justin Brenes, ¿cómo actúan las palmeras cercanas a la zona costera en el sentido de evitar la erosión? O bien las especies de manglares que constituyen un sistema fundamental en el ecosistema intermareal. Correcto, el manglar es clave en temas de restauración costera, infiltración, son básicamente la protección más cercana entre la parte terrestre hacia el mar. Es un filtro, no deja pasar la basura y viceversa. Si viene una marea o una, sí, una marea, pues permite, es como esa barrera hacia la parte interna. Entonces, el manglar tiene muchas funciones, además de que es un criadero de especies marinas, etcétera, pero también a la pregunta que él decía de la erosión costera, pues no es solo pensar en plantas, la playa no es, no es pensar solo en palmeras, perdón, sino también hay algunas plantas nativas, rastreras, algunas de la familia Fabacia, que siempre son comunes ver con florcita rosada, que esas también ayudan principalmente a sostener la arena para que no se vaya y también, por supuesto, lo que les digo siempre, multiestratos, porque a veces la gente dice, no, voy a sembrar palmeras y prácticamente vino una ola bastante alta y se llevó toda la palmera y todo lo que estaba alrededor. Entonces, por eso siempre lo que dijo Vicky en el comentario anterior, ver el contexto, ¿verdad? Si realmente se requiere y ver qué plantas están cerca y por supuesto también utilizar algunas, también hay en la parte marina, cercana al mar, perdón, también tenemos helechos y algunas otras cosas que también se pueden utilizar y que muchas veces ni tan siquiera se conocen porque más bien ya han desaparecido por lo mismo, ¿verdad? Por temas de erosión, contaminación, etcétera. Entonces más bien empezar otra vez a llevarlas o a traerlas. Y considerar que son especies adaptadas a la salinidad y a sitios muy arenosos. No es lo mismo sembrar aquí en la GAM, bueno, que de por sí todo el relleno, a sembrar en un lugar donde tengamos una mayor cantidad o porcentaje de arenas. Entonces siempre el contexto es fundamental, los análisis de suelo y ya después, bajo todos los criterios de selección, decidir cuáles especies son más aptas y siempre en multiestrato. Gracias, Vicky. Nos quedamos con vos. Dice don William Vázquez, después de restaurar, te pregunta a vos directamente, después de restaurar un área específica, ¿cómo saber que el medio ambiente está más o menos sano, más o menos cerca de un estado natural, más o menos restaurado? ¿Hay metodologías para medir los servicios? De hecho, y hay índices también, y bueno, tal vez no sea el contexto, pero hace como unos 2 meses estuvieron dando unas charlas en las redes de restauración de Chile, en donde ellos ponían un índice, en donde evaluaban mediante monitoreos cómo había estado la restauración y los beneficios que se habían obtenido, o sea, los servicios recuperados. Siempre es importante entender que no voy a tener las condiciones originales, ¿verdad? Eso nunca va a suceder, pero sí puedo recuperar funcionalidad, estructura, composición. Entonces, muy importante es si la meta es recuperar funciones o si la meta es recuperar algo más integral o mayor cantidad de diversidad o diversidad genética. Entonces, si yo logro eso y logro monitorearlo, me voy a dar cuenta si lo que yo hice estuvo bien hecho y si tengo, pues, los resultados esperados. Ok, muchas gracias. Eh, Sergio Quesada, les felicito a ambas por la charla, muy completa. Creo que sus libros son de gran utilidad práctica y son un buen ejemplo de cómo llevar la ciencia a la aplicación cotidiana en nuestros hogares. Gracias, don Sergio. Acá hay una pregunta de Dayana Donson. ¿Cuál es la distancia recomendada para sembrar árboles para proteger una quebrada? Igual, Depende. dependiendo. Igual también hay una técnica, digamos, cuando son suelos con mucha pendiente, se utiliza el tres bolillo o pata de gallo, que es como hacer un triángulo. Entonces eso también evita la erosión y también facilita la estabilidad. Y en suelos planos, pues, normalmente se utilizan filas, pero digamos que en filas estaríamos casi que haciendo una plantación, pero si volvemos otra vez a la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, pues bien, en la naturaleza nada está cuadrado y nada tiene medidas, entonces por eso también hay que lo mismo, ver exactamente el lugar y ver qué tanto es el terreno y pues también ahí ver cuántas especies podrían ser las que puedan cubrir el espacio, digamos, por decirlo de alguna manera. Perfectamente.
Leila Calderón, felicidades por la presentación. Quisiera saber cuál es el área mínima para un proyecto de restauración. ¿No hay? No hay. No hay. De hecho, todo patio, yo siempre les digo, todo patio, todo jardín, lo que sea, conecta en mi jardín, conecta con el del vecino, con el otro vecino y con el vecino del frente. Entonces el ave que necesita volar del patio, en este caso Alejandro, al de Vicky, pasa por el mío y así. Entonces no hay, más bien esto es lo importante de la restauración y lo bonito, que no necesita ser un finquero que tenga 1000 hectáreas en Guanacaste para poder aportar, sino nosotros desde nuestro metro cuadrado en San José, en el DAM, podemos aportar. Entonces, no hay una medida ni en máximo ni en mínimo para hacer esfuerzos de restauración. Y volver a lo mismo, necesitamos tener el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Con cuántos recursos contamos, no es solamente lo económico, sino el personal. Las especies necesitan mantenimiento o son especies que pueden dejarse y ellas mismas sucesivamente establecerse. Entonces ya ir pensando en todo eso. Perfecto. Hidalgo dice, buenas tardes, me gustaría saber sobre, yo sé que ustedes son muy conocedoras de muchos temas, las admiro mucho. Me gustaría saber sobre plantas hospedaderas y de néctar para mariposas. ¿Ustedes conocen? En Claro, el libro está en todo. el libro está todo. Muy bien. Y en el afiche, lo van a amar. Ok. Una colega que participa casi de todos nuestros webinares dice excelente información, Erika Góngora, creo que está en el sur. En esta edición, ¿ustedes recomiendan especies según texturas del suelo? Mencionamos algunas texturas a las que se estabilizan algunas especies, pero no decimos, bueno, para texturas más arcillosas o franco-arcillosas recomendamos estas, sino que más bien, bueno, es que tal vez la gente no lo entiende porque no ha visto el libro, o tal vez hay otros que sí tienen el primer libro. La especie 1, por ejemplo, viene con toda la taxonomía, la fenología, los usos, pero viene un compendio de control de erosión en donde habla si, por ejemplo, la planta se adapta a pHs de tanto o a una textura de tanto. Entonces es como hablar de la especie y sus características. Entonces sí lo pueden encontrar de esas 70. Muy bien. Sol Fernández nos hace un comentario con el que coincido. El ser humano es parte de la naturaleza y debe haber un equilibrio entre las partes. El planeta se regenera sin los humanos. Nosotros dependemos de ella. Joaquín García dice, la práctica de sembrar una especie de planta para la contención en las plantaciones de piña se ve como, vamos a ver que se me perdió acá la pregunta. Bueno, probablemente. Dice, ahorita la encuentro, perdonen. Jairo Valle, ¿sirve el bambú para los deslizamientos? Siempre que sea Eh, nativo. sí, Siempre porque que el sea bambú tenemos el mismo problema con el vetiver, perdón, se hace demasiado y es demasiado. Luego para el control es terrible, casi que con maquinaria y con draga, básicamente. Entonces, igual de eso, lo mismo, los objetivos, ¿verdad? Si nuestro objetivo es 100% conservación, pues entonces utilizar otras alternativas, ya sean de nuestro libro o de literatura, que también hay bastante literatura, no solo de Costa Rica, sino también de la región, que es bastante útil porque compartimos muchas especies en trópico. Entonces, creo que si tenemos tantas especies en Costa Rica y en la región, ¿y por qué no utilizar lo nuestro? ¿Por qué no aprovechar lo que ya tenemos, lo que está adaptado a las condiciones de lluvia, meses de sequía, etcétera, en sustitución del bambú y del vetiver? Muy, muy bien. Daylin Ulloa, buenas tardes. Me gustaría saber si existe alguna institución o lugar en el que uno pueda adquirir especies para restaurar y que le brinden asesoría de los mismos. Bueno, conozco el vivero de Fundazón, del que está en Santana. Ellos manejan un stock bastante grande de plantas nativas y de varios estratos. También ellos normalmente, creo que es por mes, mandan por correo lo que tienen en inventario y hacen como un tipo de cuadro con Excel, donde viene el nombre de la planta, la familia y los usos, y también dónde más o menos se puede sembrar, si en aceras, en parques o algunos de los usos. Ese es un vivero que es bastante accesible y bastante cercano al área metropolitana, y tiene especies de varias zonas de vida, principalmente de transición de Valle Central
a bosque seco por la ubicación de ellos, ¿verdad? Sin embargo, eso no limita porque el colega que lo coordina maneja bastantes especies de otros ecosistemas, de otras zonas de vida. Muy bien. Gracias a que le dieron un like, me llegó de nuevo a la parte de arriba la pregunta Joaquín García. Dice, bueno, más bien creo que es un comentario. La práctica de sembrar una especie de planta para la contención en las plantaciones de piña se ve en el entorno, se ve en el contorno de una plantación, las cuales abarcan grandes cantidades de terreno y no se ve que exista un sistema de siembra de la planta dentro de las parcelas. Eso era Sí, el comentario de don Joaquín García, perdón. Lo que pasa es que sí, la presentación como era solamente representativa, no nos íbamos a enfocar a la parte del sector agrícola como tal. Sin embargo, en las fotografías que tenemos, que de hecho, si nos escribe, podemos socializar un poco más el tema. Sí se ve bastante bien donde ellos en la temporada de, como les decía, es un cultivo estacional, entonces ellos utilizan esa planta y otras de la zona, principalmente de porte pequeño, por el tema de exportación. Aquí tenemos que ser conscientes y saber que también está todo un tema económico, un tema de interés de también el tema de exportación y por supuesto la parte de no permite que se vayan semillas ni cosas así, entonces se necesita que sea de porte más bajo que la piña. Entonces, por eso se usan coberturas vivas, rastreras, y no se utilizan arbustivas, porque si en algún contenedor se va alguna semilla o alguna parte de la planta, se rechaza y se perdió la cosecha, se perdió la mano de obra, se perdió todo. Entonces, también hay por lo mismo lo que decía Virginia y que también yo he recalcado, la parte de los objetivos y los intereses del proyecto como tal. Si es un proyecto meramente de conservación, no importa que se haga un matorral y un charral, un tacotal y que empiece la sucesión, pero si el interés es económico y por supuesto por medio hay trabajo del gente local, del lugar y que también hay divisas para el país, etcétera, entonces pues ahí también tenemos que jugar con todo el contexto del proceso. Entonces, en este caso, si gusta, nos puede escribir al correo y socializar un poco más el tema para explicarle cómo funciona. Muy bien. Nos queda poquito tiempo. Quedan bastantes preguntas. Lo que normalmente usamos o hacemos nosotros es que pasamos la información de todas las preguntas y las inquietudes a las dos panelistas y ellas en la medida de las posibilidades van a responderlas por aquello de que alguien sienta que no pudimos plantear su inquietud. Vamos, creo que con un par más, 5 y 24. Isabel Fernández, ¿qué opinan ustedes de la siembra de parches de siembros de teca para iniciar un proyecto de reforestación mediano? Es que, bueno, tampoco vamos a satanizar las especies exóticas, pero siempre lo mismo, vamos hacia las plantas nativas, hacia, ¿verdad? Entonces las plantaciones de teca por lo general son monocultivos puros y duros, un bloque homogéneo, porque el interés es producir madera. Entonces, también necesitamos utilizar madera, por eso les digo siempre los objetivos y ubicarnos en el contexto, porque si mi objetivo ahorita es producir madera y yo soy productora de madera y necesito generar tarimas y algunos otros derivados de la teca, pues posiblemente para mí va a estar bien. Pero si al contrario mi interés es conservación, normalmente las plantaciones de teca cuesta mucho que visite alguna otra especie o que visite algún polinizador, alguna especie que no estoy diciendo que sea imposible, puede pasar, pero normalmente sucede más esa visitación con especies nativas. Muchas gracias. No sé si escuché bien la pregunta porque se me cortó, pero tenía algo que decir. Aquí en la zona de Guanacaste hay una plantación fuerte de teca y ellos desde hace 20 años están trabajando con corredores biológicos y sí han tenido buenos resultados. Entonces ahorita no es que igual como decía, si vamos a decir no a las plantaciones, no a lo exótico, porque igual genera empleo, también son plantas, ¿verdad? Pero siempre priorizar, si lo que necesitamos es devolver esos beneficios, siempre especies nativas. Si ya se nos sale de las manos y tenemos el cultivo, bueno, pensar cómo podemos devolver esa oferta de beneficios y una de las formas es manteniendo las zonas de protección y que ahí sí estén, bueno, que se estén dando todos los procesos como tal y que ahí sí incentivemos por tener especies nativas.
Gracias. Muchos comentarios en el chat, perdonen, realmente para nosotros es muy importante todas sus preguntas y comentarios. Saludos a don Manuel Murillo que está siguiéndonos en Facebook. Arturo Camal dice, bueno, maravillosas las dos, inteligentes y profesionales mujeres de la querida Costa Rica, desde la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Saludos desde Colombia, también nos hicieron llegar. Eh, Creo que finalizamos con una consulta que nos hace Luis Andrés Víquez y tiene que ver con las políticas gubernamentales que, si ustedes conocen, políticas gubernamentales que existen para incentivar la reproducción de las plantas nativas. Porque dice que existen muchas personas que participan en la reforestación, pero olvidan todos estos temas, escoger las especies idóneas, el clima, suelo, etcétera. Si conocen políticas de ese tipo. Pues ahorita con todo el tema de la bioeconomía, hay todo como un movimiento en el que queremos otra vez devolvernos a lo natural y entonces que el país sea, que Costa Rica se vuelva verde, pero en serio. Entonces, de hecho, le podemos pasar un afiche que ellos hicieron y donde comentan cuáles son las estrategias y habla mucho de devolver esos servicios ecosistémicos, también de incentivar especies nativas versus exóticas, para cuál la importancia de tenerlo, y la descarbonización, que lo que incentivamos es a través de plantar con estos criterios, poder quitar, digamos, el dióxido de carbono que ayuda al calentamiento global y que más bien sea secuestrado por las plantas y también por el suelo. Entonces es también un tipo de recarbonización del suelo que ha sido todo un tema y eso está dentro de las políticas nacionales de bioeconomía. Muy bien, muchas gracias. Carmelo Mesa le saluda desde Colombia. También el programa Bandera Azul Ecológica le saluda desde Goicoechea. Quedan muchas inquietudes. Creo que es una buena oportunidad para recomendarles la segunda edición del libro Plantas Nativas para el Control de la Erosión. Ese libro va a tener un costo, tiene un costo ahorita en la plataforma de ebook de $7 y la versión impresa va a tener un costo de 7,000 colones. Entonces les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Editorial Tecnológica de Costa Rica y ahí normalmente estamos posteando toda la información de próximas actividades. Quisiera agradecerles mucho a ustedes de parte de todo el equipo del CETEC. Les doy la palabra para que ustedes se despidan. De mi parte, pues hasta acá vamos a llegar y les cedo la palabra a Virginia Auxiliadora para que puedan despedirse del público. Bueno, muchas gracias. Como les decimos siempre, ustedes son familia y siempre nos han apoyado desde el momento del día 1. Así que muchas gracias. Y para toda la gente que estaba preguntando, este es el primer libro y de aquí sale la segunda edición que muy pronto la vamos a tener, gracias a Dios. Entonces, muchísimas gracias y recuerden siempre pensar en el beneficio que obtenemos, pero también cómo nosotros podemos ser parte de seguirlo teniendo de una forma sostenible. Así que muchas gracias y gracias por asistir y quedarse hasta el final. Bueno, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la editorial. Como dice Vicky, esto no es posible solamente de ideas de Vicky y mía, sino es un trabajo en conjunto. Agradecerle a don Dago y a todos los compañeros que siempre están dispuestos y por supuesto a todos los participantes, recordarles que ahí está nuestro correo, todas las dudas que quedaron sin evacuar, con mucho gusto, y lo mismo, pensar siempre en integridad y somos parte del ecosistema. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Repito, en la página de Facebook de la editorial nos pueden seguir, Editorial Tecnológica de Costa Rica. Y yo desde el Tecnológico de Costa Rica en Cartago, al ser las 5:30, despido y cierro la sesión. Buenas tardes.